Buen día, hoy vamos a presentar el algoritmo de Boyer-Multiple. Mi grupo está conformado por Leider Martínez, Martín de Arevalo y quien les habla, Jader Lobo. Y para la materia de análisis de algoritmos. Bueno, el algoritmo de Boyer-Multiple es una simplificación de uno de los algoritmos más famosos para encontrar una cadena en otra, y es el algoritmo de Boyer-Multiple. Fue publicado por Nigel Hosford en el año de 1980 con el objetivo de realizar una búsqueda más sencilla y entender mejor el código. ¿Qué hace el algoritmo Boyer-Moore-Hurspool? Como se dijo anteriormente, Boyer-Moore-Hurspool es un algoritmo de búsqueda de cadenas. Consiste en tener dos determinadas cadenas. Una de ellas representará el texto y la otra representará el patrón, para que más adelante se proceda a buscar si el patrón se encuentra o no en el texto. El funcionamiento del algoritmo consta de dos etapas. Tiene dos etapas. Está la etapa del preprocesamiento y la etapa del procesamiento. En la etapa del preprocesamiento lo que se busca es encontrar el alfabeto. ¿Qué es el alfabeto? Pues el alfabeto es el conjunto de caracteres que se encuentran dentro del patrón. Se busca ese conjunto, se le busca un valor con una fórmula que la veremos más adelante, que cada carácter tiene un valor y cada carácter se va a representar en el alfabeto una única vez, así esté repetidamente en el patrón. En el procesamiento lo que se va a hacer es las comparaciones de los caracteres del texto y los caracteres del patrón, y se va a usar el alfabeto para dar saltos entre del patrón y la cadena. Si un carácter está, pues bien, y si no, pues ese carácter se busca dentro del alfabeto y se va a hacer un salto, dependiendo del valor que tenga en el alfabeto. En el preprocesamiento. En el procesamiento, como decía, lo que buscábamos era encontrar el valor. Y la fórmula del valor de cada carácter para el alfabeto es eso, n menos 1 menos i, donde n va a ser el tamaño del patrón y va a ser el índice o la posición en la que se encuentra el carácter dentro del patrón. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo buscar el alfabeto de un patrón. Tenemos el patrón A, B, A, B. Como vemos, se repite dos veces A y dos veces B. Dentro del alfabeto solo vamos a tener lo que es A y B. Y aparte vamos a agregar un número que va a ser, aquí lo vamos a representar con numeral, que va a ser un valor que por defecto para las letras o caracteres que no se encuentren dentro del patrón, pero que sí se encuentran en el texto que vamos a buscar. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es buscar los valores. Entonces, preguntamos por A. El valor de A va a ser n, que es 4, menos el índice que está en 0, menos 1. Eso nos va a dar un valor de 3. Entonces, lo que hacemos es ponerlo en el alfabeto a la como 3. Lo mismo hacemos ahora con B. El valor que nos da es 4 menos 1 menos 1, nos va a dar 2. Entonces, lo que hacemos es incluirlo en el alfabeto en la parte de B. Ahora, vemos que encontramos otra vez A. ¿Qué hacemos en ese caso? Lo que vamos a hacer es recalcular el valor de la A. O sea, ya no va a valer 3, sino con lo que está con la posición, que es 2. Entonces sería el valor 4, que es el tamaño del patrón, menos 2, que es la posición en la que está 2, menos 1, que es el 1 que tiene la fórmula. Entonces eso nos va a dar 1. ¿Qué hacemos? Reemplazamos ese 3 por un 1 en el alfabeto. Ahora, encontramos una B. La B ya estaba, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos a reemplazarla como en A. Pero aquí, como ya es el último carácter debemos de ponerlo con el tamaño del patrón. ¿Por qué? Porque si en la fórmula llegamos a meter el índice en el que está, eso nos va a dar 0. Y en el algoritmo, cuando estemos dando saltos de 0, o sea, se va a quedar el patrón siempre preguntando lo mismo con el texto, no se va a mover de ahí.
no va a dar salto en sí, sino que se va a quedar ahí fijo. Entonces tiene que dar un salto al menos 1 para que se pueda mover. Entonces ponemos por defecto en el alfabeto, en B, el tamaño del patrón, que es 4. Y tenemos un valor que decíamos que es el valor del por defecto, que lo representamos aquí como numeral. Y ese valor por defecto va a ser el tamaño del patrón, que va a ser para cada letra que no esté en el patrón, pero que sí está en el texto. Entonces, cuando comparemos y haya un fallo, ese es el valor que vamos a utilizar para calcular el salto. Continuamos con el procesamiento. Aquí, como podemos ver, tenemos un arreglo tenemos un texto con los caracteres A y B. Como se dijo anteriormente, tenemos un patrón que es A, B, A, B. El patrón debemos comenzar a compararlo de derecha a izquierda y el texto de izquierda a derecha. Entonces tomamos la última posición del patrón, que es B, en la posición 3, y lo comparamos a sí mismo con la posición 3 del texto. Entonces comparamos B con B, coincide. Seguimos, A con A, coinciden. Seguimos, B con A, no coinciden. Como la letra erró en el carácter A del texto, debemos de mirar qué valor tiene A en el alfabeto. Podemos ver que es el valor de 1. Eso nos representará el salto que va a hacer nuestro patrón, que va a ser en 1. Continuamos comparando. De nuevo, B con B coincide. Siguiente, A con B no coincide. Como no coincidió en el carácter B del texto, miramos el valor de B en el alfabeto, que es 4. Hacemos un salto de 4 posiciones. Seguimos comparando. B con A no coincide. Nuevamente buscamos el valor de A, que es 1. Lo que quiere decir que hacemos un salto de una posición. Seguimos comparando. B con B coincide. A con A también coincide. B con B coincide. Y por último, A con B no coinciden. Erramos en el carácter B, buscamos su valor, que es 4. Hacemos un salto de 4 posiciones. Por último, B con A no coincide. Hacemos un salto con el valor de A, que equivale a 1. Hacemos un salto de una posición. Continuamos. B con B coincide. A con A coincide. B con B coincide. A con A coincide. Aquí podemos observar de que por fin se encontró el patrón dentro de la cadena. Y damos por terminado el algoritmo. Bueno, continuamos con el código del algoritmo de procesamiento. Bueno, para ello tenemos 4 parámetros, que son un vector de R para el patrón, un vector de R para el texto, y el tamaño del R del patrón y del texto. Para ello también tenemos 2 ciclos. El primero es el más externo, es donde ordenará el texto, y el interno ordenará hasta validando cada posición del texto. Y analizando el algoritmo, tenemos 3 casos. El primero sería el primer caso, en el cual tenemos un ejemplo que sería, tenemos como texto una cadena de hash, y para el patrón tenemos una cadena inicial con una vez y seguidamente tiene una cadena de hash. Para ello, se mira con la última posición del patrón y se verifica con la del texto. Todas van a dar hasta la primera posición, en la cual la A con la B no coinciden. Entonces va a dar el salto de eso. Entonces va a ser un recorrido de todo el texto en sí. Por eso el puesto del peor caso es omicron de N por M. Para el mejor caso tenemos para el texto una cadena de hash y para el patrón una cadena de Bs. Como en la última posición la A con la B no va a coincidir, entonces va a dar el salto siguiente y obviamente no vale por las posiciones de hash del texto. Y entonces el costo para ello es omicron de N sobre M. Y para el caso promedio tenemos que el costo es omicron de N sobre M', donde M' es el tamaño del alfabeto. Gracias. A continuación también tenemos la bibliografía utilizada para esta presentación.